¿Qué tal amigos? Bienvenidos otra vez. Vamos a continuar con este boceto arquitectónico en acuarela. Habíamos pintado previamente lo que es el fondo, el cielo, algunos cerros que se ven en el fondo. Vamos a continuar ahora con lo que es la arquitectura. Vamos a pintar primero este muro de aquí. Es un color un poco neutro. Una sombra. Ahora vamos a seguir con lo que es este edificio. Si se fijan aquí hay unas partes que se pasaron del cielo. Normalmente hay que hacerlo con mucho cuidado. Cuando son un tono muy claro el que está aquí y contrasta demasiado con el cielo, pues no podemos pintarlo de corrido y luego sobreponerle un tono. En este caso lo que podemos hacer es, si se pasó por accidente, podemos quitar un poquito con la brocha mojada, el pincel mojado, y absorbemos con un papel, así ligeramente, igual aquí en esta parte por ejemplo. Y listo, vamos como afinando pues estas aristas, si es que se emocionaron mucho y se les pasó. Bueno, vamos a poner un tono también aquí más oscuro. Vamos a hacer una mezcla de azul de Prusia con naranja, que nos va a dar un tono grisáceo cálido, y lo vamos a ir poniendo aquí en esta parte de atrás. Puedo meter un poco los arbustos, se ven aquí. Acuérdense que mientras esté húmedo el papel, pues se puede retrabajar, retocar, hacer como más énfasis en algunas partes, si es lo que se quiere. Vamos a dejarlo como difuminado o más marcado, bien, como más expresivo, puede ser, depende de lo que estén buscando. Ahora vamos a ir a este techo. Normalmente las sombras, si la luz está de aquí arriba, viene de aquí del cielo, dependiendo de la posición del sol. Pues supongamos que el sol está de este lado, apuntando hacia acá. Esta cara sería más clara, esto es más oscuro, esta sería clara, oscura, y esto sería bastante más oscuro porque está en una posición horizontal por debajo de este plano. Entonces vamos a meter un tono más oscuro en esta parte, que vamos a hacer con azul de Prusia, color naranja, un poquito de café y un poquito de violeta. Si queremos acentuarle un poco en el fondo, lo podemos hacer para que la parte de adentro del edificio sea un poco más oscura. Y lo podemos difuminar. Lo dejamos así, seque. Ahora vamos a trabajar esta parte, que sería la parte más clara. Para trabajar el color de una manera más uniforme, vamos a usar primero la técnica de mojar, humedecer el papel, para que el color se vaya esparciendo más homogéneo y podemos tener un mayor control sobre él. Y aquí vamos a buscar un tono muy claro, y normalmente la parte de arriba es un poco más oscurita en las esquinas, un poco acá, de manera que quitamos este color, ponemos más agua y lo diluimos. Quitamos color, ponemos más agua y lo dejamos diluido, que haga el efecto de luminiscencia. Ahora vamos a pasar a esta parte que es más interior, a lo mejor hay algún cristal ahí o algo, entonces vamos a trabajarlo más oscuro. No podemos diluir. Podemos dejarle algunos brillos en blanco. Ahora vamos a hacer esta parte de aquí. Vamos a hacer como un recubrimiento de ladrillo, y para eso vamos a usar el color naranja y amarillo. Y empezaremos por el lado más claro. Una vez más vamos a hacerlo más oscuro aquí, en esta parte. Y aquí vamos a empezar a quitar pigmento y ponerle más agua.
Digamos que esto sería el fondo, ¿no? Luego haremos la parte más oscura. Utilizamos café, naranja y un poco de amarillo. Muy bien, ahora empezamos acá con la parte más oscura. Una vez más vamos a diluir. Le damos un poquito de agua, color, y lo traemos hacia abajo. Darle una segunda pasada para que esté un poco más fuerte y que se vea realmente el contraste entre estos dos paneles. Vamos a pintar el piso. Ahora de aquí igual podemos usar un color terracota, ladrillo, qué sé yo, y acentuarlo un poquito al fondo. Esa mancha que se pasó, ahorita que está fresca, la podemos trabajar un poquito más para quitarla. Ahora para la columna vamos a utilizar un pincel más delgado y una vez más ese color es una mezcla de azul ultramarino, naranja y violeta, como para darle más oscuridad en esta parte, ¿no? Y vamos con agua, lo vamos a diluir. Dejamos un filo blanco, podemos acentuarlo un poco más. Y aquí también lo vamos a poner un poco. Y vamos a dejarlo en color. Y hasta ahí hemos hecho lo que es el fondo de la arquitectura. Estamos aplicando colores que son bases, son fondos, para después a lo mejor trabajar algunas texturas, algunos brillos, acentuar algunos contrastes. En el próximo video vamos a ver los fondos para el jardín, los arbustos, y continuaremos con el cristal de arriba.